62 días nos separan de esta primera vuelta de las elecciones generales, en donde los guatemaltecos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto y, por supuesto, decidir qué es lo que quieren para Guatemala durante los próximos 4 años. Nosotros seguimos con esta ronda de entrevistas de los candidatos presidenciales y hoy nos acompaña el candidato del partido Nosotros, Rudy Guzmán. Rudy, muy buenas noches. Buenas noches, Armando, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar esta entrevista, en pantalla aparecerá un código QR en donde usted solamente tendrá que escanearlo con su teléfono celular para que durante el transcurso de esta entrevista y al finalizar la misma, pues usted califique las propuestas del plan de trabajo del candidato y, por supuesto, conocer si le parecen o no estas estrategias para poder cambiar y mejorar Guatemala. Rudy, para comenzar, 3 minutos para que nos hables sobre tu plan de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Mi plan de gobierno está definido al desarrollo de Guatemala. En seguridad, nuevas cárceles para el sistema penitenciario, el doble de agentes de la Nacional Civil en las calles, luchar de frente contra la corrupción. Pena de muerte, muy de acuerdo. En cuestión de trabajo, oportunidades de nuevos empleos. Reducción de impuestos, mantener la canasta básica. El tema de educación, mejores aulas, más tecnología, más maestros, remodelación económica para los maestros. En tema de salud, medicamentos a un precio justo para el guatemalteco. Bien, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos de la entrevista. El primer punto que tocaste es el asunto de la seguridad, un problema que al guatemalteco le preocupa. Veíamos hace algunos instantes las amenazas o este reclutamiento que dan las maras a los niños en las escuelas. Ahondemos un poco más en este tema. ¿Qué es lo que se hará en específico para poder contrarrestar todo este tema del problema de la extorsión? Bien mencionabas el tema de la pena de muerte y, bueno, cómo combatir a los criminales. Dos situaciones bien claras, Armando. 45,000 policías no se dan abasto para cubrir la seguridad ciudadana de 17 millones de guatemaltecos. Hoy tenemos un policía dándole seguridad a 1,200 personas y es incapaz tener ese sistema como el día de hoy lo tenemos. Tenemos unas cárceles muy frágiles, tenemos un sistema penitenciario con policías que ganan 2,300 quetzales. Es imposible que alguien pueda ganar esa cantidad y sobrevivir. Por eso es que hay inseguridad, hay corrupción y pues las llamadas de extorsión salen de las cárceles. Es muy simple. En nuestro gobierno estamos muy conscientes de que uno de los sistemas de seguridad nacional debe de ser enfrentar de frente todo lo que nos viene a nosotros, como las extorsiones, los asaltos, la inseguridad de un peatón que anda en las calles y cuidándose del teléfono porque se lo roban, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es tener una policía equipada y con mayor tecnología. Algo que también le preocupa al guatemalteco es el acceso a los sistemas de salud. Son pocos los hospitales nacionales, algunos puntos del territorio nacional, pues la gente tiene que caminar muchos kilómetros, muchas horas para poder llegar a un centro de salud. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan que dentro del partido Nosotros se tiene para que el guatemalteco pues no tenga este problema, este dolor de cabeza pensando en un tema de salud? Es muy simple, mi estimado Armando. El tema está de que el Ministerio de Salud tiene 12,500 millones de presupuesto. Lamentablemente, pues hay un monopolio en donde las medicinas son más carísimas comparado con Costa Rica, que una aspirina cuesta aquí en Guatemala alrededor de 5 quetzales. En otros países está a 1.25, 1.50. Es por el tema del monopolio que existe en Guatemala, Armando. Lo que nosotros deseamos es pues libre comercio y por eso estamos impulsando una ley ahí para que haya más competitividad y que no sea un monopolio, porque el que se está muriendo es los hermanos guatemaltecos, las familias guatemaltecas que no encuentran un hospital, lleno de medicina, no, que más aún pues solo le dan una receta
Y algo más delicado, si vamos a hablar en el tema de hospitales, los hospitales, tanto el San Juan de Dios como el Roosevelt, ya tiene sus 50 años, 60 años de haber construido y pues no tenemos ninguna alternativa o ofrecimiento de gobiernos que vayan a construir otras instalaciones para darle la atención médica a nuestros hermanos guatemaltecos. En mi gobierno, esa es una de las anclas de funcionamiento para darle a los hermanos guatemaltecos otros 2 hospitales con mayor tecnología de punta para las curaciones, ¿verdad? Y muchas veces los partidos o los gobiernos se han dedicado a curar y no a prevenir las enfermedades, ¿verdad? Entonces hay 2 cosas muy importantes en ese sentido. Nosotros nos vamos a dedicar a prevenir la enfermedad, ¿verdad? Y no a curarlas como están ahora en este gobierno y el gobierno anterior. La infraestructura, lo hemos platicado y lo hemos abordado en los espacios de Fuerza Informativa Azteca, es muy importante para el desarrollo del país y por supuesto para la generación de empleos. Dentro de este plan de trabajo que ustedes tienen en caso de tener el voto de confianza de los guatemaltecos, ¿qué proyectos hay para que esta infraestructura, en específico tema carretero, pues haya desarrollo para todo el país? Aquí hay 2 cosas muy importantes, Armando. Hemos tenido gobiernos y gobiernos, últimos 3 gobiernos, lo que se han dedicado es saquear a las arcas nacionales y dejar a un pueblo más pobre de lo que estamos, ¿verdad? En mi gobierno está bien clarísimo y como tengo mucha relación con países como Israel, como Estados Unidos, Japón, Taiwán, Corea, pues de esa manera vamos a ir a tocarles a ellos para que vengan a Guatemala a invertir, sin antes decirles de que es importante mencionar que tenga una certeza jurídica y ambiente social en seguridad para Guatemala, porque muchos países nos tildan a nosotros como un país de delincuentes, un país de alta inseguridad, no dejando atrás las publicaciones que hacen ciertas embajadas, ¿verdad? Cuando un departamento tiene un brote de asaltos, luego alertan a sus conciudadanos. En mi gobierno le vamos a dar enfoque directo y, como dicen muchos, de frente y con huevos, porque lo que le ha faltado a muchos gobiernos es un detalle muy importante que nosotros llevamos, y por eso es que andamos con la imagen aquí de los huevos, porque queremos dar un gobierno y un gobierno de frente con mucha certeza jurídica, y nos vamos a enfrentar con muchos ánimos y huevos a la delincuencia de frente para que muchos países nos vean un país de mucha inversión, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos. Sabemos muy bien que las inversiones generan empleo, y cuando un guatemalteco tiene el trabajo, la pobreza sale porque el guatemalteco tiene su dinero en la bolsa, y pues hay una familia que mantener, ¿verdad? Y que sufragar todos esos gastos de familia, ¿verdad? Hablas del tema de inversión, la generación de empleo, acabas de mencionar nuevamente el tema de la seguridad, y esto sin duda nos obliga a hablar del tema de la migración. Guatemala es un país que más expulsa personas que se van hacia los Estados Unidos para buscar ese sueño americano que a final de cuentas después se convierte en una pesadilla, y lo hemos visto en los últimos meses, en donde muchas familias pues reciben a sus familiares que pierden la vida en la búsqueda de este sueño. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a fortalecer? Algunos puntos o departamentos que son focos rojos en el tema de inmigración que ya se tengan detectados. Mira, Armando, todo tiene una participación, tanto de ambiente de salud, tanto de no hay oportunidades, tanto de ambiente de inseguridad que existe en Guatemala. Muchos hermanos guatemaltecos optan para irse a otros países. Y el problema es más serio, ¿sí? Porque hay jóvenes, nos vamos a quedar sin jóvenes. Jóvenes se van a otros países, solo se reciben de bachillerato o maestro y dicen, me voy a otro país porque hay nuevas oportunidades, o a buscar una nueva oportunidad teniendo un país tan selectivo, tan rico de muchas formas. Pero hemos tenido gobiernos que no han generado de alguna otra manera ese empuje que necesita el ciudadano con tecnología de punta, ejemplo, ¿verdad? Si tú te das cuenta, vienen muchos aviones de Estados Unidos con 300, 400 con ciudadanos, pues vienen acá y no encuentran nada, ningún apoyo. Incluso los ministerios de Relaciones Exteriores no ayudan. Ejemplo, los 19 conciudadanos de México
que perdieron la vida, ¿verdad? Y unos muy enfermos. Hay estadísticas que sitúan a Guatemala en un lugar nada favorable en cuanto al tema de la corrupción. Sí. ¿Qué es lo que se tiene pensado? ¿Qué estrategias? ¿Se daría cabida nuevamente a algún ente internacional a trabajar para combatir este problema, para cambiar la percepción del guatemalteco? ¿Qué es lo que se tiene pensado? Un gobierno con huevos, de frente a la corrupción. ¿Por qué? Llegan ministros con un carro y salen con su Burman. ¿Cómo es posible? Tiene que llegar un funcionario, así como entra, tiene que salir, tiene que generar su vida. ¿Qué ha hecho? ¿Qué propiedades tiene? Porque muchas veces las ocultan. Tuvimos un gobierno que ofrecieron transparencia y lo que hubo fue corrupción. Entonces, Armando, aquí hay un tema muy importante. Por la misma corrupción, por la misma cero oportunidades, muchos hermanos guatemaltecos optan por irse a otros países. El problema no es tanto eso. El problema está que dejan familias abandonadas, ¿sí? Dejan niños, jovencitos, a merced de la captura, la introducción a drogas, participación delincuenciales, y el crimen organizado los agarra de una u otra manera. Queremos un gobierno que tenga voluntad política para erradicar totalmente una pobreza que honestamente la tenemos desde hace 3 gobiernos por acá. Esta pregunta he tratado de planteársela a todos nuestros invitados y el tiempo no lo ha permitido, porque a final de cuentas le afecta a los guatemaltecos de una u otra forma. El país está muy dividido. Por un lado hay grupos que no se sienten escuchados por las autoridades y bloquean carreteras, bloquean avenidas y afectan a miles o millones de guatemaltecos y por supuesto también que en detrimento de la economía del país. ¿Qué se podría hacer para poder frenar estos bloqueos, sabiendo que por un lado tenemos la libre manifestación, pero por otro lado la libre locomoción? Hay algo muy importante. Necesitamos un gobierno, un presidente que tenga el diálogo, que tenga la sencillez como lo es Rudy Guzmán, que escucha, ¿sí? Hace reuniones de escucha, conversa con ellos cuál es el problema para darle una solución, porque hemos tenido gobiernos que se encierran en su ego porque son presidentes o porque son ministros o porque son diputados, ya nadie les puede hablar, ya dejan al pueblo a un lado. En mi gobierno, Rudy Guzmán conoce muy bien el tema del desarrollo, cómo generar trabajo y cómo dialogar con estos manifestantes que tienen todos sus derechos, pero hay un pueblo que está gritando que el gobierno les ayude. Hay un pueblo que llama la comida, llama la seguridad. Y tú dijiste algo muy importante, bloqueo de CAES. Claro, también hay ciertos políticos, entre paréntesis, ¿verdad?, que manejan este sistema para caer en caos en Guatemala, porque el tema a ellos les conviene que Guatemala no supere. En el caso de muchos gobiernos hemos visto carreteras bloqueadas, la producción, el producto de un lado a otro se encarece porque en realidad tenemos también carreteras que no funcionan y en ese sentido nosotros lo que queremos y vamos a hacer es un diálogo con esas organizaciones políticas porque hay que también atenderlas, ¿verdad? Un último tema para poder conocer la respuesta y la opinión del público y por supuesto un mensaje final. El tema de la canasta básica, lo tocabas hace algunos instantes, la inflación sin duda rebasa lo que es el salario mínimo para el guatemalteco. Tema de impuestos, ¿qué se tiene pensado? ¿Habrá reducción de impuestos en tu gobierno? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, se va a tener que hacer algún tipo de reforma para reducir impuestos. Y lo más importante, Armando, es darle el acompañamiento a los productores micros, pequeñitos, que hoy no lo tienen. Hay ejemplo, Almolonga, ejemplo, Chimaltenango, y una muestra de ello, Armando, es que la papa sale de Guatemala, hacía granel para un país cercano y sale a Quetzal y regresa a 5 quetzales de precio, ¿verdad? Es imposible, pues, ¿me entendés? Porque no hay un desarrollo, no hay un gobierno que le diga a los agricultores, les vamos a ayudar, les vamos a facilitar un montón de trámites para que ustedes tengan ese auge en sus comercios. Más aún los fiscalizan, más aún los apremian de una manera, de una persecución que debe de parar para el pequeño
el pequeño constructor, el pequeño, el que siembra la hortaliza y cuestiones como esas, ¿verdad? Antes de pasar a la opinión del público, y bueno, traes aquí este cartón de huevos, el Tribunal Supremo Electoral amonestó al partido por este lema de campaña. Ya conocemos esta opinión o lo que tú has mencionado sobre esto, pero queremos conocerlo nuevamente. Muchas gracias, Armando. Pues mira, este es con palabras coloquiales, nosotros afirmamos nuestro compromiso a huevos y sin pajas, porque muchos políticos te hablan con palabras muy falsas, la adornan tan bonito que todo un pueblo le cree, y por eso estamos jodidos como estamos. ¿Por qué? Ha habido políticos que están tras 3 años y medio, otros 3 años y medio, porque ya encontraron la forma como afianzarse económicamente y cómo embobar, engañar a un pueblo que está necesitado de una certeza jurídica de desarrollo y seguridad. Yo con estos estoy diciendo que voy a tener un gobierno de frente con la corrupción, de frente con los mareros, a huevos que les voy a cumplir sin pajas. Vamos rápidamente a conocer la opinión del público que participó a través de nuestro código QR que apareció en pantalla en este momento. Si producción me apoya para conocer la calificación de 2.15 y bueno, pues esta calificación va subiendo conforme la gente va participando. 30 segunditos para un mensaje final. Mis amigos, Rudy Guzmán está hablando con los ejemplos. Vengo porque estoy dando trabajo, estoy dando seguridad, conozco muy bien qué es lo que necesita Guatemala, trabajo y seguridad, y es conmigo. No soy de los políticos tradicionales. Rudy Guzmán es único, incomparable con los demás políticos. Rudy, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto seguiremos pendientes de estos pasos que llevas de aquí hasta el 25 de junio, día de la primera vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Nosotros lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, Susana 360.